Hola, ¿cómo están mis hermanos? Buenas noches. A todos me da gusto poderlos saludar otra vez a través de este medio y poder compartir con ustedes los, eh, los temas que estamos hablando o viendo la escritura, en donde Dios nos está mostrando pues realmente muchas cosas y podemos ver que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene una economía que cumplir, un plan que llevar adelante de acuerdo a su corazón. Y estamos estudiando entonces el libro de Zacarías y meditando un poquito en algunos de los versículos con todo el trasfondo bíblico. Así es que, aunque parezca de repente que me alejo hasta allá y luego me regreso, es para que comprendamos muchos significados de cada frase o palabra que está ahí y poder entender a qué se está refiriendo. La vez pasada veíamos que Dios iba a hacer algo mediante su espíritu y dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé Sabaoth, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y luego más adelante te puedes dar cuenta quiénes son estos 7 ojos en el 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada. Y aquí ya estudiamos esto del plomo, lo vimos la vez pasada y la antepasada, más bien lo recordamos la vez pasada, en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra y son los que aparecen, también veíamos, estoy hablando esto para hilarlo ya con lo último que vimos y poder continuar, que aparecen en el Cordero, ahí cuando está a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, como cabeza, como juez, y como todas las funciones reunidas en él para sobrever y para dirigir todo este plan de Dios, su Padre, porque él trabajaba para su Padre. Todo tiene que ser sometido al Hijo, lo sabemos en la Escritura, si es que el Hijo trabajaba para el Padre. Entonces ahora sí vamos a hacer una pequeña oración y volvamos ahí a Zacarías 4 en el verso 2. Pero antes vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, en esta hora, Señor, queremos venir a tu presencia y humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor, para recibir, Padre, de ti la gracia que necesitamos. Señor, somos dependientes de ti, esa es la verdad. Tú eres nuestra cabeza, nuestro gobierno. Y estamos, Señor, dispuestos a que tu Espíritu Santo nos guíe a Cristo en todo lo que sea tu voluntad preciosa. Señor, oramos que esta parte de tu profeta Zacarías que estamos hablando, Señor, tú nos reveles tu plan y nos reveles tus intenciones y nos reveles a Cristo y que podamos verlo, Señor, y apreciarlo tal como tú lo ves y como tú lo aprecias. Bendice cada persona que va a escuchar todo esto. Bendice el mensaje también, Señor. Todos te necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Dice que vio un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Fue lo que vio Zacarías. Veíamos la vez pasada, esto es importante que lo retomemos y sigamos con todo esto, que la iglesia, mis hermanos, no alumbra con su propia luz, sino con la luz del Espíritu. Esto es bien importante que lo consideremos y te voy a explicar por qué creo que es importante,
que lo consideremos según todo el contexto de la Biblia. En la Biblia encontramos que mucha gente quiso hacer su propia voluntad, desde el pueblo de Israel hasta el hombre que se alejó de Dios en los tiempos del Génesis, queriendo hacer su propia voluntad y queriendo hacer lo que quería hacer sin estar en el propósito de Dios. En la iglesia encontramos, o en la historia del cristianismo, encontramos una situación parecida. Fíjate, yo te pregunto esto. Si el Espíritu Santo por boca de Pablo dice que ya no hay judío ni gentil, ni griego, ni hombre, ni varón, ni mujer, ni nada de eso, la pregunta es, si no hay eso ya delante de Dios, ¿por qué si hay denominaciones? Yo no me puedo explicar todo eso. Bueno, sí me lo explico. Y la explicación es que cada quien hace conforme a lo que se le ocurra hacer muchas veces, desviándose de la verdadera luz del Señor. Entonces, la iglesia, mis hermanos, no alumbra con su propia luz, sino alumbra con la luz del Espíritu, aleluya. Decía la vez pasada, ¿de qué sirve un candelabro sin aceite? Aquí la iglesia la Biblia nos la manda como una tipología del candelabro que tiene un depósito encima. Entonces, el aceite debe siempre estar fluyendo desde el depósito del Señor. De este buen depósito habló el apóstol Pablo a Timoteo, del buen depósito que le había sido dado. Entonces el aceite debe estar fluyendo siempre. Desde el principio creo que debemos enfatizar este depósito de Dios, lo que dio el Padre al Hijo, y el Padre y el Hijo al Espíritu, y el Espíritu a la iglesia, comenzando, fíjate, ahí te va el depósito que Dios nos dio, por la comunión de los apóstoles, y de ahí pasando hasta el más pequeño de los santos, el más pequeño del cuerpo, no el que está suelto del cuerpo, sino el que está en el cuerpo, que tiene una función del ministerio de la edificación de la casa del Señor por medio del Espíritu. Por eso, mis hermanos, es que el Padre fluye hacia el Hijo, o sea, esto fluye del Padre al Hijo y lo deposita en el Hijo al Espíritu, y el Espíritu a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ese depósito precioso, y de ahí todos los santos, para que todos los santos hagan la obra del ministerio, y en base a esto podemos comprender un poquito más amplio o más ampliamente lo escrito en Efesios capítulo 4 acerca de que Dios dio dones a los hombres para la obra del ministerio y que estén preparados para que los santos hagan esta obra, que es edificarle una casa viva, un organismo vivo, un cuerpo a Dios. Es lo que todos debemos hacer con ese depósito que fluye del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu, el Espíritu a los pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, ¿no? Lo que me había faltado. Y de ahí a todo el cuerpo, para que el cuerpo entonces pueda edificar la casa de Dios. Bien, un espíritu y un cuerpo, y entonces es la visión que él vio. Un candelabro, pero con lámparas, dice aquí la Escritura, y conectado al depósito. Y aquí, fíjate, podemos notar que había 7 tubos, y los tubos son los canales del aceite que llegan al espíritu, o sea, a nuestro espíritu, de Dios a nosotros. Por eso, mis hermanos, lo principal es edificar el hombre interior. Ese canal de Dios primero nos edifica a nosotros como salvos de Cristo, como hijos de Dios, nos edifica en el interior, y entonces Dios quiere que el interior sea edificado, como lo dice Efesios, y Pablo oraba para que nuestro hombre interior fuera edificado, para que también así nuestro corazón sea capacitado para comprender, dice el apóstol Pablo aquí, junto con todos los santos, cuáles sean las medidas de la plenitud de Cristo, y ser llenos de la plenitud. Entonces, todo esto es lo mismo aquí, de lo que está hablando,
Pablo, que allá de lo que habló Zacarías, o de lo que habló Zacarías a lo que habló el apóstol Pablo, porque de esto se trata el entendimiento de la verdadera luz. Y aquí, mis hermanos, era una tipología en Zacarías, pero ahora, si nosotros nos convertimos a Cristo, si nosotros nacemos de nuevo conforme al plan de Dios, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Mediante todo este fluir del Espíritu, vamos entendiendo a Dios. Versículo 3 dice: y junto a Él, ¿junto a quién? ¿De quién está hablando? Está hablando del candelabro que tiene esas lámparas y tubos. Dice: y junto a Él, 2 olivos. ¿Qué representan estos 2 olivos? El buen olivo, que es Israel, y el otro olivo que es injertado, como los 2 rediles que llegan a ser un cuerpo, ¿no? Así el buen olivo se refiere a Israel, al Israel espiritual que viene del Antiguo Testamento, por donde ha pasado el Espíritu de Dios a través de los profetas y siervos de Dios, y en el Nuevo Testamento son 2 olivos, mis hermanos. O sea, te estoy hablando de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que Dios hizo y va a hacer y está haciendo en el Nuevo Testamento. Entonces, son 2 olivos que se refieren al real sacerdocio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un real sacerdocio, y entonces el sacerdocio representado por el sumo sacerdote es un ungido, y el gobernador o el rey, como lo representa Zorobabel en el gobierno, es el otro ungido. Pero entonces esos 2 son a la vez 2 ramas de olivo, pero las 2 ramas de olivo representan al olivo completo. ¿Se dan cuenta? Lo que te hablé fue como en 2 dimensiones, espero que me entiendas. 2 dimensiones. Hablamos del Nuevo Testamento, hablamos del Antiguo Testamento, y ahora hablamos de Zorobabel, el gobierno de Dios, y del reinado que representan estos 2 hombres simbólicos. Ahora, Dios tiene esos 2 testigos. Dice: vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. Fíjate, esto se lo dice Dios a Israel, y ahora a la iglesia le dice: el Espíritu Santo, que es el aceite, ¿no?, dará testimonio, y vosotros también daréis testimonio. Y yo te digo, para eso estamos aquí. No te estoy hablando de política, no te estoy hablando de la fábrica de chocolates, ni te estamos hablando de otra cosa. Lo que te estoy hablando es del testimonio del Señor. Todo el tiempo que me siento aquí para hablarte, o estoy parado ahí hablándote, es para dar testimonio del Señor. Pero eso es lo que tú y yo debemos hacer, porque para eso estamos aquí, para acudir al Señor, ser limpiados por su sangre, ungidos por su Espíritu y dar testimonio. Lo demás, mis hermanos, Él lo arregla, pero esta es nuestra función. Acuérdate que la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, escuche esto: ¿qué es dar testimonio? Piensa, apunta, subraya esto que te voy a decir. Dar testimonio, oye esto, es verlo a Él moverse. Aleluya. Dar testimonio de Cristo es verlo a Él moverse y decir: esto es así y esto es así. Dios se mueve así, y Dios se mueve de esta manera. Entonces tú y yo primero tenemos que verlo a Él cómo se mueve, para dar testimonio de este mover de Dios. Si tú ves un accidente y por casualidad eres un testigo, tú testificas de aquello que tú viste, de lo que aconteció en ese lugar. Ahora, escuche esto: hay cosas que acontecen por parte del diablo, pero el actuar de Dios es el que nosotros debemos ver, es el que nosotros debemos seguir, es en el que nosotros debemos colaborar. Como el Padre ama al Hijo y le muestra lo que el Padre hace para que el Hijo lo haga, por eso el Señor dice que nosotros guardamos las obras de Él. Él hace las cosas, nos mete en circunstancias, nos lleva, nos trae. ¿Por qué? Porque Él es Yahvé Nishi.
Él es el que abre la puerta, Él es el que la cierra, Él es el que nos pone el trabajo, Él es el que hace nuestra agenda, aleluya. Está preparada esta agenda por Él desde antes de la fundación del mundo, pero hay que estar nosotros atentos, muy atentos a Él. ¿Para qué? Para ver para qué nos ha preparado este día, para ver para qué nos ha preparado en este tiempo, porque, insisto, Él es el que hace nuestra agenda. A veces nosotros hacemos la agenda. Fíjate, a veces nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, de 5 a 8, de 8 a 9, y decimos, es que soy muy ordenado. Pero la palabra de Dios dice, ¿cómo sabes tú que vas a vivir mañana? A mí me da un temor hacer planes futuros, la verdad te lo digo. El único futuro que puedo ver es lo que el Señor proyectó en la palabra y augurió en la palabra o lo tipificó en la palabra que va a volver a acontecer. Pero a veces pensar, ¿qué voy a hacer? En abril me voy a ir acá, me voy a ir allá. Muchos se han muerto y no han hecho nada ya. La gente planea sin tomar en cuenta a Dios. Nosotros no estamos aquí para planear nuestra propia vida, estamos aquí para someternos a Dios y que Él nos muestre la agenda de cada día. Así es que hay que estar atento a Él para ver qué nos ha preparado Él. Nosotros no podemos echar raíces, mis hermanos, en la tierra. ¿Cómo vivían los patriarcas en el Antiguo Testamento? Ellos vivían conforme al altar y a la tienda. Escuche eso, conforme al altar y a la tienda. ¿Cuál tienda? La tienda de reunión, donde la presencia de Dios estaba. Conforme a eso vivían. Esa tienda estaba exactamente en el centro de Israel y adentro, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Y todo Israel se movía, estos millones de judíos que caminaron de Egipto a la tierra prometida, se movía en función de la presencia de Dios, que era el altar y la tienda. ¿Qué quiere decir altar? Altar quiere decir consagración a Él, y la tienda, ¿no? Porque habla del altar y la tienda. Así es que lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar consagrados a Él, es decir, ya no somos nuestros, somos para Él. Y entonces, ¿qué quiere decir la tienda? Que no echamos raíces en nada, sino que Él, mis hermanos, nos puede llevar a donde Él quiera y nos tiene preparado lo que hay que hacer. Y eso es lo que tenemos que saber cada uno y estar libres para el Señor por medio de la cruz y por medio del Espíritu. Yo no puedo tener comunión con muchos por sus agendas, con muchas personas, porque tiene una agenda apretada, tiene muchas cosas que hacer. Es difícil tener comunión con alguien que no está dispuesto a nada, ¿no? Entonces la agenda la hace Él. Y te digo esto porque dentro de todo lo que nosotros estamos trabajando como iglesia local y como la iglesia que ha salido de aquí para otros lados, a veces no es tan fácil, mi hermano, trabajar con otros, con algunos, porque tienen otros planes. Sus planes son otros. Ellos ya tienen sus planes hechos. Ya lo tienen calculado, lo calculan muy bien todo eso. Pero, te digo la verdad, no están tan dispuestos de repente a decirle al Señor, soy capaz de mover mis planes, Señor, para que tú obres. Hace muchos años yo le dije a una persona, llevo 5 años de no salir de vacaciones. En ese entonces le dije a esa persona, así de vacaciones, que me voy de vacaciones a descansar. 4 años y medio o 5 tarde. Y se empieza a reír, me dice, eso yo no te lo creo. Yo te lo dije al principio, hay tiempo de esparcir y hay tiempo de recoger lo esparcido. De repente Dios nos mete en su agenda en un tiempo en el que hay que estar atentos a lo que es la obra de Dios. Pero muchos traen su propia agenda, su familia, su trabajo, sus diversiones, todo lo que tienen, ¿no? Y es difícil tener comunión con gente así, de repente, porque traen ya su rollo preparado y calculado. Entonces, no echamos raíces en nada, sino que Él nos puede llevar donde Él quiera y nos tiene preparado lo que hay que hacer.
Entonces te decía, eso hay que saberlo, cada uno de nosotros, y estar libres para el Señor. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estamos libres para esto? Para hacer la obra del Señor, por medio de la cruz. Es la única que nos libera. ¿Por qué la cruz? Porque en la cruz crucificamos nuestros propios intereses, crucificamos todo lo nuestro para poder servir en la agenda de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces la cruz nos liberta de todo lo viejo y el Espíritu nos hace libres en una nueva creación. Entonces dice aquí, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ahí vemos el equilibrio, como en el candelero, que tiene brazos a un lado y al otro lado, pero se edifican en el centro, que es Cristo. O sea, está el centro, la columna vertebral, que es Cristo. Esto es lo que nos muestra Zacarías, a Cristo como la columna vertebral, y están los brazos acá. Ahora, el de allá y el de acá, donde se equilibran, en el centro, en Cristo. Aleluya, Cristo es el centro. Y entonces vemos ahí, dice, proseguí y hablé diciendo, aquel que hablaba conmigo, ya sabemos quién es, quién hablaba con él, ¿no? Él es el verbo de Dios. El verbo de Dios es el que habla y es el que expresa a Dios. Entonces aquí el verbo está hablando con Zacarías. ¿Y qué es esto, Señor mío? Y entonces el ángel que hablaba conmigo, el verbo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, y ahora el ángel le va a explicar, ya le dijo que era eso, era una palabra para Zorobabel, ¿no? ¿No sabes qué es esto? No, es una palabra para Zorobabel. Y entonces una vez que le dice qué es esto y qué es esta palabra para Zorobabel, fíjate, Zorobabel tenía que entender esto. ¿Para qué? ¿Para qué Zorobabel tenía que entender esto que le está explicando el verbo de Dios que dijo el Señor? Esto es interesante que lo entendamos. Para que Zorobabel pueda cooperar con Dios en el obrar de Dios. Ahora, todo lo que te he predicado en toda mi vida ha sido para que tú aprendas a colaborar con Dios en su obra y en tu propia vida. De eso se trata. No estamos diciendo algo para pensar que sabemos más que el otro o que tengo más información que aquel, que sí la tengo seguramente, pero no lo hago para que vean eso. Eso a mí no me importa. Mi oración es que el Espíritu de Dios pueda dar vida a tu vida para que tú comprendas lo que Dios desea de ti y puedas colaborar con Dios, como esta palabra que le vino a Zorobabel, que le entienda para poder cooperar con Dios. Y entonces aquí se lo explica y le dice así: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé Sabaoth. Esa es la palabra. No sé si viste estos tubos conectados al depósito que van directo a las lámparas. No con espada, no con ejército, sino el depósito del espíritu. Qué tremendo. Y de ahí sale, de ese depósito, aceite como oro, que es el Espíritu Santo conducido a través de esos 7 tubos, que es el ministerio, mis hermanos, del Nuevo Testamento. Ya no solamente de la letra, sino del Espíritu. Y todo esto, aleluya, apunta a vivificar al hombre que está muerto. Todo esto apunta a que recibamos vida y seamos vivificados, justamente con este depósito precioso del Espíritu en nuestro hombre interior, que es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos que esta luz viene de la vida. Y entonces primero sus palabras son espíritu y vida, y la vida, aleluya, tiene luz. Esta vida de Dios tiene luz. Entonces, cuando tienes la vida, tienes la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo tenemos la vida, tenemos la luz de la vida. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que Dios es luz. Eso habla Juan. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y entonces empezamos a ver cosas, ya no desde nuestra oscuridad,
ya no desde nuestro hombre natural, ya no desde nuestra prudencia propia, sino aprendemos a ver desde la luz de Dios. Porque si lo hacemos desde nuestra propia prudencia, vamos a empezar a desconfiar de Dios y a pensar que los pasos que nosotros vamos a dar, o Dios tiene el deber de apoyarnos, o todo nos va a salir bien siempre. Y no es así, no es así. Dios tenga misericordia de nosotros. Y debemos confesar que muchas veces hemos errado. Y decirle, Señor, si tú me sueltas, me equivoco. Si me sueltas, voy a errar el camino otra vez. Y decirle a Dios, yo quiero ver como tú ves. Esta es la oración que debemos orar, Gustavo, de esto que estamos hablando. Gustavo y todos los del grupo de oración y toda la iglesia. Tenemos que orar con esto que Dios nos está enseñando. Pedirle al Señor misericordia, porque nos hemos equivocado muchas veces, y decirle a Él que si nos suelta, nos vamos a volver a equivocar, y decirle al Señor, Señor, enséñame porque yo quiero ver como tú ves, y decirle, quiero que tú me muestres, Señor, muéstrame. Entonces, aquí viene algo importante, encomendamos a Él la educación de nuestro corazón. Está glorioso entenderlo. Hoy en la mañana me paré muy temprano, todavía el sol no salía, y estaba orando algo así, yo de esto pues, en mis fuerzas no puedo, en mi entendimiento no puedo, solo quién sabe quién soy, sin tu presencia quién sabe quién soy. Entonces yo le pedí al Señor fortaleza, le pedí al Señor ayuda, le pedí al Señor sabiduría, porque ¿de qué otra manera tú y yo podemos servir a Dios? ¿Con buenas ideas? ¿Con explosiones religiosas de querer no sé qué? No. Si Dios nos suelta, nos equivocamos. Necesitamos que Él nos muestre. Entonces, yo voy a orar así ahorita. Padre, a ti encomendamos la educación de nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Para ver como tú ves y para actuar, Señor, como tú quieres que actuemos y para pensar, Señor, como tú piensas. Gracias que nos has dado tu espíritu para eso, Señor. Aleluya. ¿Por qué no tenéis? Porque no pedís, dice Santiago. Entonces, si pedimos, Él nos da, nos alumbra, y entonces esa es la esencia de la visión. No es con la fuerza natural, es con el espíritu. No es con la fuerza de la espada, de los caballos. Así no se extiende el reino de Dios. Así lo que se extiende son las cruzadas, ¿no? ¿Te acuerdas de las cruzadas, de el matadero de hombres que hicieron? Lo que se extiende son los templarios, la masonería, todo lo que viene de ahí, porque de ahí vienen muchas cosas desde aquellos tiempos, ¿no? Aún desde Salomón dicen que son los orígenes de todo ese ocultismo luciferiano, ¿no? Se depende de las armas de las milicias, y dice Pablo que nuestras armas y milicias no son carnales, sino son espirituales, y lo dice, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Entonces, hay algo importante aquí que tenemos que darnos cuenta. Después de hablarle a Zorobabel, le habla a los opositores, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Fíjate, ¿a qué se está refiriendo con esos montes grandes? ¿Sabes a quién? A los reinos de la tierra. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Este está muy interesante a lo que estamos entrando, ¿no? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Esos montes, insisto, los reinos de la tierra, son las cabezas del dragón, ¿no? Y de la bestia, pero ahora le dice el Señor, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él, o sea, Zorobabel, sacará la primera piedra. ¿Y cómo se saca? Bueno,
con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Híjole, esto está tremendo. Hay un canto que dice: aclamaré tu gracia, la gracia del Señor. Tenemos que aclamar la gracia, y dice que así es como va a ser la situación. Así es que esa es la gracia, la que permite, mis hermanos, colocar la primera piedra. ¿Piedra de qué? De la edificación de la casa. Entonces, fíjate, tú y yo estamos disfrutando de la gracia de Dios. Yo estoy disfrutando ahorita de la gracia de Dios al hablarte esto y entenderlo, vivirlo, moverme, orar con esto, pero tú lo estás recibiendo como gracia de Dios también, para que te muevas como iglesia delante de Dios. Así es que disfrutemos esta gracia, porque esta gracia es para reedificar la casa, así como Josué, que era un ungido, ahora con Zorobabel, que es el otro ungido. Entonces sacar el polvo, la ceniza, y restaurar, como dice aquí la escritura, las cosas de Dios, para que Dios pueda decir: esto sí es mío y aquí me siento como en casa. Somos la casa de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el tabernáculo de Dios, somos la morada de Dios, y Dios es nuestra morada. Vamos al verso 8 de Zacarías. Vino palabra de Yahvé a mí diciendo. Noten cómo no se animaría Zorobabel si el cielo, mis hermanos, está hablando de él y le dice, o sea, la cosa aquí, ¿cómo no se iba a animar Zorobabel? Que me entiendas el sentido de la palabra. O sea, si el cielo es el que está hablando y le está diciendo. Entonces, fíjate, vino palabra de Yahvé a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahvé Sabaoth me envió a vosotros. Otra vez, ¿quién es el que está hablando aquí? El ángel que hablaba conmigo, el ángel de Yahvé, que hablaba la misma frase que hablaba en el capítulo 2, en donde está muy clara la presencia de Yahvé enviado y Yahvé el que envía, ¿no? El Padre y el Hijo, que es la persona del Padre, y Yahvé enviado es la persona del Hijo. Y dice el verso 10: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Fíjate, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, porque no andaban preocupados si las cosas eran pequeñas. Porque a veces nosotros queremos, mis hermanos, lo grande, ¿no? Queremos lo aparente, lo aparatoso, lo que se vea así gigantescamente, ¿no? Y cuando el Señor viene en lo sencillo, pero entonces los que no se preocuparon por las cosas que fueran pequeñas se alegrarán, y sigue diciendo: y verán la plomada. O sea, si uno quiere cosas grandes, uno no va a la plomada, es decir, no ve el peso, el plomo de Dios. Por eso hablamos del plomo, porque aquí se trata de eso. La plomada lleva hacia el centro. Cuando se va para un lado, el plomo se vuelve al punto central, ¿no? Entonces el plomo es el regreso a la vertical, ¿no? Y siempre se refiere a Cristo, o sea, es la vida cristocéntrica, lo que es realmente Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Todo lo que tiene que ver con la realidad de Dios nos lleva siempre directo a Cristo. No nos deja ir ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda, sino que te lleva al punto, a la plomada, porque si no, la pared se cae. Y dice: verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7, o sea, los del capítulo anterior, son los ojos de Yahvé, dice aquí, que recorren toda la tierra. O sea, toda la tierra, Dios mirando a ver quién tiene corazón recto. Y lo dice también allá en Reyes: ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, verso 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Pero volvió a hablar aún de nuevo. Vemos aquí como si se hubiera dado cuenta. Bueno, los olivos es mucho más grande que las ramas de olivo. Obviamente las ramas de olivo son el olivo también, pero cuando lo ves en las dos maneras, es mejor. Es decir, ves los dos aspectos, ves la totalidad
y ves la verdad presente de la hora. Y dice aquí, le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los dos ramos de olivo que por medio de dos tubos de oro, o sea, los canales, vierten así aceite como oro? Bueno, este es el Espíritu de Dios simbolizado. Verso 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En este caso, que está hablando Zacarías, mi hermano, o mis hermanos, amados, era Josué y Zorobabel, que representan el reino sacerdotal por una parte y el reino representado por Zorobabel, ¿no? Y el sacerdocio representado por Josué. O sea, hablan del reino y del sacerdocio. Son aspectos del ministerio de Cristo distribuidos en el cuerpo de Cristo, porque Cristo es rey y Cristo es sacerdote. Entonces Dios hizo en el Nuevo Testamento un reino de reyes y sacerdotes. Yo te lo he dicho, si tú ahorita eres cristiano y estás escuchando esto, yo le estoy hablando a un rey sacerdote. Les estoy hablando a reyes sacerdotes. Quiero que veamos algo, vamos a ver este apartado tantito. Y vamos aquí al libro de Esdras, solo para recordar algo con respecto a esto que estoy hablando. Ahí después de Crónicas lo podemos ver a Esdras. Vamos allí. Está Reyes, Crónicas, primera, segunda, y después está aquí el joven Esdras. Al capítulo 3. Esdras, mis hermanos, acabo de pasar por este libro. Realmente estoy en este. No, ya lo acabé. Estoy ahorita terminando Nehemías, pero ya pasamos este libro de Esdras, o sea, en mi lectura. Y Esdras está dividido en dos partes. La primera parte tiene este título que la sociedad bíblica o las sociedades bíblicas le puso, que dice restauración del altar y del culto. Y ahí se restaura el altar y todos los sacrificios, incluido el sacrificio continuo que Dios había mandado, que era diario, por la mañana y por la tarde, y luego el de los sábados, luego el de la luna nueva cada mes, y después el ciclo litúrgico anual, ¿no? Bueno, cuando eso fue restaurado, la segunda parte es, una vez que ya fue restaurado eso, fue la colocación de los cimientos del templo. Primero se restaura el altar y el sacrificio. Y cuando hay esa consagración en Cristo, entonces ahora se le ponen los cimientos al templo. Pero antes de que el templo sea restaurado, miren lo que dice el capítulo 4, el título que le puso la sociedad bíblica aquí: los adversarios detienen la obra. Por eso es que decía hace ratito que la edificación viene en medio de la guerra. Bueno, no hace rato, lo hemos dicho en otras ocasiones, que la edificación viene por medio de la guerra. Es decir, estamos edificando, pero estamos en guerra. Entonces, necesitamos darnos cuenta que cuando estamos edificando las cosas de Dios, estamos en una guerra, y en medio de la guerra estamos nosotros llevando a cabo la obra de Dios. Entonces los adversarios detienen la obra. Hay una oposición, y esa oposición está claramente relatada aquí en el capítulo 4. Y entonces viene el 5,
reedificación del templo. O sea, a pesar de la oposición, Dios envía dos profetas, que en este caso fueron Ageo y Zacarías, para reanimarlos a edificar la casa. Entonces, el versículo 1 del capítulo 5, estamos en Esdras, dice, no, permíteme un segundito. Sí, aquí en Esdras. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, ya animados, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, se levantaron Zorobabel, o sea, después de esta tremenda profecía que acabamos de leer, fueron reanimados, y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron a leer, comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, ahí viene la oposición, escucha bien esto, pero también viene la respuesta de Dios. Entonces, está la oposición, pero la respuesta de Dios a los asuntos de la obra de Dios, del obrar de Dios, en medio de la oposición, viene la respuesta de Dios. Y después Dios envía el segundo contingente, porque no todos los contingentes, mis hermanos, que Dios envía para hacer algo tienen la misma hora. Es decir, cada contingente tiene su hora. Unos son contingentes de vanguardia, otros son contingentes de guardia, otros son de retaguardia, unos van adelante, otros están en medio y otros están atrás. Y ahora le toca después el trabajo de los apóstoles y los profetas, y ahora vienen los maestros. ¿Se dan cuenta del orden? Por eso Pablo decía primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros. Estos ungidos de Dios, que eran Josué y Zorobabel, representan los pioneros, pero después vienen los profetas que aportan el ánimo, y después vienen los maestros que adornan la casa, explican y enseñan, y ahí viene Esdras, y por fin se pasa de la casa a la ciudad, y viene Nehemías como un estadista. ¿Para qué? Para poder aplicar a la totalidad de la vida en la ciudad lo que se recibe del Espíritu en la casa de Dios. Y entonces, así es como las cosas se van edificando. ¿Te das cuenta? Entonces, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén, luego se confiesan los pecados de todo el pueblo y de las generaciones, y aquí viene, ¿no? Se normalizan las cosas que estaban en desorden, en las familias, en los matrimonios, y entonces ahí sí continúa ya Nehemías, donde empieza a contarse las 70 semanas de Daniel, para llegar el Mesías en su primera y segunda venida a hacer su trabajo con Israel y también para los gentiles, y luego la última semana terminar el propósito y establecer el reino. Entonces, mis hermanos, ahora todos nosotros nos podemos dar cuenta que aparece aquello que leíamos en Zacarías, que aquel tiempo y aquellos eventos eran símbolos de los tiempos futuros. Ahora, para entender eso, solamente quiero que veamos aquí en el capítulo 14, me adelanto un poquito a Zacarías, vamos a Zacarías 14, pero para que vean algo en el fin, Zacarías 14 nos dice esto en el versículo 1 y 2. He aquí el día de Yahvé viene. Fíjate, le está hablando a su pueblo aquí y anuncia esto Zacarías. Dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Entonces, ¿cómo Dios le dice esto a su pueblo? Claro, aquí está hablando de la gran tribulación, ¿no? Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Eso será el sufrimiento en la gran tribulación, es decir, el tiempo de angustia para Jacob. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones. Entonces, aquí nos damos cuenta, los adversarios queriendo impedir. ¿Dónde están los adversarios queriendo impedir? Cuando dice Dios, reuniré a todas las naciones. ¿Quiénes eran esas naciones? Los adversarios que querían impedir el propósito de Dios. Dice, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, pero no toda, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad, no todos, de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo
no será cortado de la ciudad. Y para terminar esto, vamos a Apocalipsis 11. ¿Por qué no será cortado el remanente? Los que no estén serán probados y corregidos. Y vamos aquí a Apocalipsis 11, mi hermano, donde vuelve a hablar del templo, pero ahora el tercer templo, porque el segundo era como un presagio del tercero y como un símbolo. Lo que ha de ser ya fue, acuérdense, y Dios restaura lo que pasó. Entonces vamos a leer en el 11 lo que dice aquí. Entonces dice aquí, Juan, está hablando Juan en el Apocalipsis, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. O sea, que Dios tiene una medida y se la dio al apóstol para que las cosas no se hagan fuera de la medida o decir también en otro aspecto como Zorobabel de la plomada, ¿no? O sea, hay una plomada para que todo se haga con equilibrio y a Juan le dan una caña para que todo se haga no fuera de aquello, ¿no? Lo que decía Zacarías, fuera de la plomada. Dice, se me dijo, levántate, o sea, no tienes que quedarte ahí, tienes que conocer las medidas, como se le dijo a Ezequiel, como se le dijo el ángel de Jehová, el profeta Ezequiel, mide ahí esta casa, mide sus entradas, sus salidas, explícaselas bien, y si se arrepienten de lo que han hecho, enséñales lo que yo te estoy mostrando, es decir, muéstrale la casa que yo quiero a estos que se arrepienten. Entonces dice aquí, mide el templo de Dios. El altar, a los que adoran en él. Entonces fíjate, aquí se usa el mide para los tres. Es decir, tanto el templo debe ser medido, que no puede ser fuera de las medidas de Dios, ni el altar puede ser fuera de las medidas de Dios, ni ninguno de los que adoramos en el altar y en el templo podemos estar fuera de las medidas de Dios. Nadie. Y dice aquí lo que decía en Ezequiel, que en el altar estaban unos sacerdotes hijos de Sadoc mirando, vigilando el altar, los otros estaban en el otro lado vigilando el templo, el santuario. O sea, son las dos cosas, Cristo y la iglesia, son el centro de todo el mover de Dios, de toda la economía de Dios, y los hijos de Sadoc, que son los que fueron fieles hasta el fin, ellos están vigilando que todo sea conforme al altar, que todo sea conforme a la casa. Esto no va aquí, esto tampoco va aquí. O sea, Dios acomoda así las cosas para que hubiera un equilibrio. Entonces, están vigilando los hijos de Sadoc para que todo sea conforme al altar y conforme a la casa, el templo, el santuario. Y por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo también habla de los fariseos y les decía que ellos no entendían bien el asunto de la casa y del altar. Vosotros decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Si jura por el oro, ¿no? Entonces ellos lo que valoraban era el oro, no el templo, ¿no? El oro, si no está en el templo, pues no está consagrado. Así es que ellos valoraban más el oro que lo que tenía que estar justamente en el templo. Entonces, si no hay altar, pues no hay ofrenda, y si no hay consagración a Dios, no hay casa de Dios. Entonces, primero hay que restaurar el altar para que se pueda comenzar a poner los cimientos de la casa y poder recibir la dirección de Dios. De eso habla Ezequiel justamente. Y ahora Esdras también habla de esto. Y ahora la misma cosa, levántate y mide el templo de Dios. Entonces, eso, mis hermanos, es lo que necesitamos, lo que hay que conocer bien, justamente esto que está hablando aquí. Y esas son las medidas que tienen que tener presentes, y las del altar, la cruz, la obra de la cruz, la vida que nos crucifica, ¿no? Que es la obra de la cruz, y que a la vez nos da lo nuevo. O sea, te crucifica, pero Dios te da lo nuevo. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como decía Zacarías capítulo 14, que la ciudad incluso sería hollada, pero el resto del pueblo quedaría en ella. Ahora, ¿quién es el remanente del pueblo? Los que están adorando en el templo y en el altar, los que están en la voluntad perfecta de Dios. No son con todos los demás pisoteados, ¿no? No son aplastados junto con todos los demás. Entonces, durante la gran tribulación, mis hermanos, es tiempo de angustia, pero según lo que estamos viendo, el remanente del pueblo quedará en ella, como dice Dios en Zacarías, y lo confirma aquí Dios por Juan en esta parte de Apocalipsis. Entonces dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, esa es la gran tribulación. Verso 3, y daré a mis 2 testigos. Y aquí tiene 2 testigos, 2 ungidos, como los tenía allá atrás en Zacarías. Es decir, lo que fue va a volver a ser. Y Dios nos está anunciando con estos 2 ungidos en Zacarías lo que va a venir más adelante en Apocalipsis. Entonces, solamente que estos aquí en Apocalipsis ahora son 2 profetas que harán lo que hizo Moisés y Elías. Esos 2 profetas que se vestirán de negro y que con la palabra de ellos castigarán al mundo, y que quien quiera hacerles daño, vamos a leer, dice, y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ellos son los Men in Black. ¿Te das cuenta? Estos testigos son los 2 olivos. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Qué están representando? La palabra de Dios. Están representando el Antiguo y representando el Nuevo Testamento. Lo relativo al Antiguo Testamento, mis hermanos, porque son testigos de los 2 olivos, es decir, son personas, pues, ¿no? Entonces, el antiguo olivo es Israel y el nuevo olivo injertado en el antiguo es la iglesia del Nuevo Testamento, venida de los gentiles. Entonces vemos que el testimonio de Israel y de la iglesia en el Antiguo y Nuevo Testamento será el testimonio de estos profetas. ¿Qué estarán haciendo ellos? Bueno, ellos van a estar hablando cosas distintas al testimonio de Dios en la Biblia. Van a estar hablando cosas de Dios, del testimonio de Dios en contra de este mundo, no diferentes a Dios. Ellos están en la plomada, ellos están en la columna vertebral y los 2 pactos que se relacionan. Verso 4, esos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por una parte Israel, como un pan de primicias, porque Israel fue las primicias, ¿no? Y por otra, la iglesia que fue tomada de entre los gentiles, como dice aquí la escritura, y es como otro pan. Pablo habla de esto, un pan sin levadura. Entonces, 2 pueblos que llegaron a ser un solo pueblo, Efesios 2, 14 y 15. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Como ha pasado aquí, mis hermanos, en esta tierra que vemos, las guerras y vemos todo esto, ha habido gente que se mata con sus mismas armas, ¿no? O sea, quiere matar a otros, pero ellos son muertos también. Y ha habido muchas cosas espantosas en todo eso que se cumple, o lo podemos ver como esto que se va a cumplir ahí, ¿no? El hecho de que la boca de ellos devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera que los otros. Verso 6. Estos, o sea, estos 2 que se les va a llamar de aquí a poquito profetas, pero que son profetas que vienen de esos olivos, o sea, del pueblo de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto,
o del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con ese testimonio bíblico completo. Ese es el asunto. Estos dos traen el testimonio de Dios, pero completísimo, ¿no? Y dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Bueno, eso lo hizo Elías. Elías dijo, vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Y te acuerdas cuántos años se cerró el cielo? 3 años y medio. Estos dos profetas que van a venir a hacer eso, van a cerrar el cielo cuantas veces lo necesiten cerrar, o cuantas veces crean ellos necesario que lo tengan que cerrar. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como Moisés. ¿No Moisés oró en los tiempos de Faraón en una de las plagas y convirtió el agua en sangre? Y para herir la tierra con toda plaga, justo como Moisés. Y aquí está lo que hemos hablado. Cuantas veces quieran, dice ahí. Obviamente el querer de ellos es el querer del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu el que los va a guiar. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ellos tendrán que dar testimonio de toda la palabra de Dios, de la verdad. Incluso la gente que no cree eso, que resucitó de los muertos, que subió a los cielos y que esos son puros cuentos, porque muchos cuando les hablas de la resurrección, como aquellos griegos a los que el apóstol Pablo les habló acerca de todo esto, que dijeron, sí, ya te oiremos en otra ocasión, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos se fueron, ¿no? Muchos piensan así, ¿no? Y que subió a los cielos y que dicen que son puras historietas de cuentos, pero cuando vean, mis hermanos, a estos dos profetas muertos, se van a alegrar porque estaban muertos, y ven a los dos resucitar y ascender al cielo, se van a dar cuenta de que sí hay resurrección. Todos aquellos que se burlan de eso se darán cuenta que sí hay resurrección de muertos y sí hay ascensión. Y entonces son dos, porque en boca de 2 o 3 conste toda palabra. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso es por ahora, no es para siempre, solamente por un momentillo. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, porque así le llama Dios a Jerusalén en Isaías, Sodoma, por ser sodomitas y perversos. Checa ahorita cómo está Tel Aviv. Chéquele cómo está ahí. Y Egipto, aunque ellos dicen ser, son el mundo donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, habla de Jerusalén y habla de Egipto, ¿no? A uno les llama sodomitas y a otros le dice donde el Señor fue crucificado. Entonces es Jerusalén porque es allá donde quiere reinar el anticristo. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ya están más que requete muertos, ¿no? Ahí tirados 3 días y medio. Y fíjense, Jesús resucitó al 3er día, pero a estos se les pasó mediodía, 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Qué bueno que se murieron estos, nomás venían a condenar al mundo. Religiosos farsantes, no sé, yo imagino que van a decir eso o peores cosas. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, aunque se les llama olivos y candeleros, son dos profetas que vienen justamente de 2 pueblos, habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces de repente estos que están acá en Arabia van a mandar un avión al presidente de otro lado y se van a mandar regalos unos a otros. Yo no sé, Rusia con Estados Unidos, Inglaterra con no sé cuántos, y van a decir, felicitaciones, acabamos con esos dos, porque eran una tortura para el mundo. Van a alborotar al mundo en ese entonces. Habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, aleluya. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron.
híjole, yo estoy imaginando esta escena, ¿no? Porque dice ahí que los moradores de la tierra los verían. ¿Te das cuenta? O sea, seguramente, no sé si están viendo la televisión, tendrán cable, lo que sea, pero lo van a ver, ¿no? O por internet, o en vivo, en directo, lo que sea. Van a ver lo que está pasando en Jerusalén, como lo podemos hacer hoy. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, así como Jesús. Estos dos testigos están atestiguando que sí hay resurrección, que sí hay ascensión, y que lo que se predica de Jesucristo no es nada fuera de lugar, no es algo que no exista. Y entonces habrá dos testigos subiendo a la vista de sus enemigos que estaban de fiesta. Dice, y sus enemigos los vieron. Ahora miren el versículo 13. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto, que son todas las plagas que aparecen, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? En la 7ª trompeta y en el capítulo 16, las 7 tazas que son ese tercer ay. Entonces, mis hermanos, fíjense que en algo aquí interesante. ¿Cómo se vuelve a repetir? Dios restaurando su templo, ahora restauró el tercero, la gente viene contra Israel y Dios juzga, pero reserva un remanente, aleluya, y debemos darle gracias a Dios por eso, porque Dios reserva un remanente y las cosas que pasaron van a pasar y lo que fue va a volver a ser, porque solamente es una tipología lo que estamos leyendo de Ezequiel, pero vendrá el tiempo de la realidad. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, Señor. Y nos damos cuenta, Padre Celestial, como todo esto, Padre, es inminente que venga porque tú ya lo has anunciado. Eso ya ocurrió, pero va a ocurrir. ¿Qué es lo que no fue sino lo que será otra vez? ¿Y qué es lo que va a ser sino lo que ya fue también? Bendito Padre Celestial, sigo orando, Señor, con esto. Fortalece a tu iglesia para estos tiempos. Fortalece nuestros pensamientos, todo nuestro ser, nuestra alma sobre todo, Señor, en estos tiempos que se vienen. Te rogamos, Padre, que tu iglesia esté preparada, que tengamos en cuenta, Señor, preparar nuestro corazón, que es el altar. Preparar, Padre, nuestra consagración para poder edificar y poner los cimientos y luego edificar y seguir creciendo. Creo que estamos en la etapa, Señor, de estar creciendo. En tus manos, Dios bendito, ponemos nuestras vidas. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada oyente de esto que estamos hablando. Y sea tu nombre glorificado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos, primero Dios, en la siguiente, el domingo. Bendiciones.